Buenos días, compañeros, compañera y tutor presente. Soy Francisco Carrillo Quintana y les voy a hablar sobre el caso clínico 5 de Pedro, donde vemos que a forma de introducción vamos a hablar un poco del cuadro clínico, donde vemos que Pedro es un recién nacido, un infante, que pesó 4 kilogramos al momento de nacer, el cual consulta por diarrea y fiebre. También se ha visto que ha tenido una pérdida de peso y en el examen físico se ve la presencia de aftas bucales, lo cual se refiere a pequeñas úlceras en la boca y infección del oído medio o otitis, donde vemos que se realizó un tratamiento antibiótico, el cual falló. Luego de un mes se vio que el paciente no presentaba mejora y también llegó con un cuadro de dificultad respiratoria leve. En términos de los antecedentes de la madre de Pedro, se encontró algo de caída, algo febril y con los ganglios inflamados, por lo cual ella lo atribuía solamente al estrés del parto, pero se vio que eh, la madre de Pedro, entre embarazos de su hija mayor y de Pedro, tuvo un feto muerto inútero, en el momento al cual se le tuvo que realizar una cesárea, donde perdió mucha sangre, por lo cual se le tuvo que realizar una transfusión sanguínea. Vemos que en términos de los exámenes realizados, a Pedro se le realizó exámenes sanguíneos, donde se vio que en el recuento leucocitario se encontraba normal, las inmunoglobulinas también se encontraban en rangos normales. En lo que respecta a las poblaciones linfocitarias, vemos linfocitos TSD8 positivos normales, pero se ven linfocitos TSD4 positivos muy bajos, lo cual es una alerta. Vemos que en términos de los exámenes se le realizó ELISA y otras pruebas de confirmación, donde vemos que se vio una presencia de anticuerpos anti-VIH en el suero de Pedro, su madre y su madre, pero se recalca que su hermana resultó ser VIH negativo a través de prueba de ELISA. Junto con estos exámenes, los antecedentes y los exámenes físicos que se le realizó a Pedro, el médico llegó a la conclusión y realizó el diagnóstico de infección por VIH. Pero algunos antecedentes posteriores mencionan que se le realizó una detección de Pneumocystis jirovecii, a diferencia de lo que menciona el caso de Pneumocystis carini, ya que esa nomenclatura es antigua, no se usa ya que menciona infecciones de Pneumocystis en animales, mientras que el Pneumocystis que afecta a humanos es el Pneumocystis jirovecii, simplemente hacer esa pequeña acotación. Esta detección se realizó en lavado bronquial alveolar de Pedro, donde se le realizó un tratamiento antibiótico exitoso con trimetoprim y sulfametoxazol. Pero vemos que a los 8 meses de edad presentó infecciones respiratorias y digestivas de mayor gravedad, lo cual avanzaron a un desarrollo de tos intensa con sangre y finalmente fallecimiento por fallo respiratorio. Teniendo estos datos ya en cuenta, vamos a hablar un poco de las células mayormente afectadas en este caso, partiendo de una forma general con los linfocitos, los cuales como definición se mencionan que son agranulocitos por no presentar gránulos en su mayor parte del tiempo, que constituyen el 20 al 25% del total de leucocitos, lo cual se puede evidenciar usualmente a través de exámenes de sangre, junto con exámenes de morfología, aunque algunos autores mencionan que puede llegar hasta el 40%, pero esos rangos dependen de cada laboratorio o institución que esté realizando los distintos exámenes. La producción de ellos es a través de linfopoiesis, la cual es una etapa de la hematopoiesis, donde vemos que una célula madre hematopoyética, la cual tiene capacidad de renovarse, se diferencia a un progenitor linfoide, como estamos viendo acá en la imagen a la izquierda, la cual puede dar origen a células natural killer, las cuales tienen mayor relevancia en lo que es inmunidad innata, lo cual se refiere a las primeras líneas de defensa que tiene el cuerpo frente a antígenos extraños o antígenos patógenos. También puede desarrollar progenitores de células T, las cuales van a
a viajar hacia el timo, donde serán capaces de madurar, y progenitores de células B, los cuales maduran dentro de la médula ósea, donde vemos que la médula ósea y el timo son parte de órganos linfoides primarios, donde vemos que las células T dentro del timo pueden diferenciarse a través de distintos procesos de selección positivo y negativo a células T helper o a células T citotóxicas, dependiendo del tipo de cúmulo de diferenciación o proteínas de membrana que expresen. Vemos que son parte de la respuesta inmune adaptativa, aunque como se mencionó anteriormente, las células natural killer también actúan en lo que es la inmunidad innata. Vemos que de forma muy general algunas de sus funciones son las defensas contra microorganismos patógenos, pero también se agrega la inmunovigilancia de procesos neoplásicos, autoinmunes y alérgicos, donde vemos que sus poblaciones principales, como también se puede ver en esta imagen, son las células natural killer, los linfocitos T y los linfocitos B, donde vemos que los linfocitos B tienen mayor función en lo que respecta a la diferenciación a células plasmáticas y secreción de anticuerpos. Los linfocitos T, dependiendo del tipo que sean, van a tener funciones ya sea a la eliminación directa del patógeno o a la respuesta inmune, ya sea contra patógenos intracelulares, extracelulares o hasta la regulación de la respuesta inmune, dependiendo del subtipo. Y los linfocitos natural killer, los cuales provocan la muerte del patógeno, dependiendo de la expresión de MHC o no, los cuales inhiben su acción. De forma más específica vamos a hablar un poco del linfocito TS4 positivo, donde vemos que también pueden ser conocidos como linfocitos T helper, los cuales deben ser activados en conjunto con células presentadoras de antígenos, los cuales van a provocar su activación y diferenciación, los cuales van a tener distintas funciones o distintas características según la sustancia que secrete, ya sea interleuquina o algún tipo de otro factor que va a tener influencia en células como macrófagos, células B y células T citotóxicas, ya viendo activación de macrófago para la eliminación del patógeno, la secreción de anticuerpos o diferenciaciones. Vemos que, como se mencionó anteriormente, se da un inicio en la médula ósea, donde vemos que el progenitor linfoide viaja hacia el timo para poder madurar, donde a través de procesos de selección, positiva o negativa, teniendo en cuenta su baja reacción con interacciones entre distintos receptores que se encuentran en las células, o por su alta reactividad contra propia célula, donde vemos que la mayoría de las células que viajan mueren y solo un pequeño porcentaje llegan a ser células maduras que pueden tener funcionalidad. Algunos diferentes subtipos donde vemos el linfocito T helper 1, el cual, como mencioné anteriormente, tiene relación con respuesta inmune con patógenos intracelulares, TH2 con patógenos extracelulares, y TH17, el cual presenta liberación de su nombre por interleuquina 17 y tiene gran importancia en lo que es la respuesta inmune contra hongos. También otro tipo que se podría hablar un poco es el linfocito T helper regulador, el cual, como se mencionó anteriormente, tiene la característica de poder inhibir la respuesta inmunitaria en casos de hiperactivación. ¿Bien? Bueno, teniendo ya todos estos datos, podemos hablar un poco más de lo que concierne al caso y el diagnóstico, donde tenemos al VIH, el cual se puede definir como el virus de inmunodeficiencia humana, el cual se trata de un retrovirus, el cual la característica que presenta es que no tiene, su material genético no es ADN, sino que es ARN, pero presenta retrotranscriptasas, los cuales son capaces de transformar el ARN a ADN, el cual sí puede ser integrado al linfocito, al núcleo del linfocito.
Su principal receptor es CD4 junto con receptores de quimiosina, los cuales tienen importancia en la unión, adherencia y fusión por parte del virus hacia el linfocito, donde vemos que mientras más avanza y más cronicidad se crea, se puede llegar al síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Vemos que la sintomatología depende de la etapa en que se encuentre, ya sea etapa aguda o primaria, donde se ven síntomas de un resfriado común, una etapa crónica o sintomática donde no se presenta una gran cantidad de síntomas, por lo cual los pacientes pueden pensar que se resolvió el problema que los aquejaba, y la etapa sintomática que ya presenta relación con un sistema inmune mucho más deprimido y la posible presencia de infecciones oportunistas, junto con diarreas, fiebre, entre otros síntomas. Vemos acá a la derecha algunas manifestaciones que se pueden ver en términos de linfocitos T en infecciones de VIH, como linfopenia, depresión de linfocitos T CD4 positivos, lo cual es una de las características principales, junto con la disminución de la relación linfocito T CD4 positivo, CD8 positivo, ya que usualmente no afecta mucho lo que es CD8 positivo, mientras que hay una disminución grave de CD4 positivo. Y algunas manifestaciones clínicas, algunas activaciones de infecciones virales crónicas, pero no solamente infecciones virales, sino que pueden ser bacterianas, por hongo o por levaduras. Vemos que en términos de epidemiología, según el MinSal, desde que inició esta epidemia más mencionada, 77,3 millones de personas han sido diagnosticadas y 35,4 millones han fallecido por SIDA. Pero hay buenas noticias, ya que en los últimos tiempos se ha visto una disminución en los nuevos casos reportados y un 47% de las personas vive con carga viral indetectable, lo cual es una buena señal, ya que no pueden transportar la infección a otra persona o transmitir a otra persona con una carga viral indetectable. Luego tenemos la forma de transmisión, las cuales pueden ser múltiples, como contacto de superficies mucosas con líquidos corporales, como puede ser el semen, la sangre y los líquidos o fluidos vaginales. La transmisión vertical, el cual es de la madre al hijo, y transfusional, ya sea por transfusiones sanguíneas o por uso compartido de agujas. Vemos que su estructura fundamental, vemos glucoproteínas de unión, como la GP120 y GP41, lo cual tiene importancia en la unión al linfocito. Vemos que también están las proteasas que se encuentran aquí, los cuales están encargados de romper distintos segmentos de ADN en el momento en que se repliquen y se produzcan dentro de la célula del linfocito. La integrasa, el cual integra el ADN retrotranscrito al ADN del linfocito, y el material genético, al cual es RNA, donde acá abajo vemos el ciclo simplificado de vida de la infección por el virus VIH, donde vemos que el virus se adhiere a la célula, realiza una fusión con su membrana y entra a la célula. La retrotranscriptasa convierte su material genético a ADN, se integra. La célula puede producir nuevos virus por la transcripción y la traducción, y distintas proteasas los convierten en distintos elementos más pequeños, los cuales se unen y pueden salir de la célula. Vemos que el ciclo de vida, como ya se mencionó, el ingreso del virus al organismo, la unión al receptor CD4 y correceptor de quimiosina, específicamente en linfocitos T helper activados, donde algunos autores mencionan que no hay una razón en particular, pero otros mencionan que al ser activados presentan más actividad de ATP y de actividad de expresión de genes. Luego tenemos la fusión entre el material genético y componente de importancia, como se mencionó anteriormente, la retrotranscripción del material genético a ADN y entrada al núcleo, y la integración del DNA a la secuencia de ADN del linfocito. Luego tenemos la transcripción y traducción de proteínas virales y los cortes de cadena por proteasa para producir elementos más pequeños. Luego tenemos la unión de proteínas virales para la formación de un nuevo virus, lo cual al salir van a provocar una fomentación de infección de nuevas células.
Esto va a provocar una depresión de linfocitos TCD4 positivos, ya sea por la propia replicación del virus o por efecto del sistema inmune al tratar de eliminar las distintas células, lo cual va a provocar una difusión de la respuesta inmune, una hiperactivación del sistema inmune, una latencia de reservorios, lo cual tiene mayor relación a la infección a células de memoria, las cuales pueden quedar en el cuerpo una mayor cantidad de tiempo. La presencia de infección oportunista por el hecho de la difusión de la respuesta inmune por la depresión de linfocitos TCD4 y otras condiciones como daños neurológicos o daños renales, los cuales pueden suceder. Donde ciertas situaciones no se controlan a través de tratamiento, el paciente puede llegar a la muerte. Hablar un poco del pneumocitis girovecii, ya que se mencionó al inicio del caso y se mencionó como una infección oportunista, la cual es parte de un listado de dichas infecciones que incluyen bacterias, parásitos, hongos y levaduras, donde vemos que este en sí es un hongo de transmisión por vía respiratoria, donde su capacidad de producir enfermedad depende del estado inmunitario del paciente, donde según algunos autores, dependiendo del recuento de linfocitos, puede aumentar la probabilidad de una infección o daño por este. Donde vemos que con recuentos de menor a 200 células por milímetro cúbico de linfocitos TCD4 positivo, aumenta esa probabilidad. Si la regulación de la respuesta inflamatoria es defectuosa, puede llegar a un desarrollo de insuficiencia respiratoria aguda por el hecho de que su daño se intensifica o se dirige a los alveolos, a los pulmones, y el diagnóstico se realiza en muestras de origen pulmonar por el hecho que ya se había mencionado. Y el tratamiento de primera elección es trimethoprim con sulfamethoxazol. Vemos las formas típicas de pneumocitis girovecii, los cuales se encuentran en una muestra de lavado alveolar. En términos de diagnóstico, se ve una evaluación inicial clínica de laboratorio con distintos exámenes básicos, exámenes confirmatorios como ELISA principalmente, inmunofluorescencia, inmunoblot y PCR, y un diagnóstico pediátrico que se trata de realizar entre las 4 o 6 semanas de vida de infantes expuestos, y se realiza un inicio de tratamiento antirretroviral inmediato en casos de positividad. En términos de tratamiento, vemos que hay un tratamiento no farmacológico y antirretroviral, donde el no farmacológico vemos vacunación o medidas conductuales, y el tratamiento retroviral se realiza en ciertos casos, como correlación con infección oportunista, pacientes sintomáticos con recuentos menores a 350 células por milímetro cúbico, en caso de embarazo con infecciones con otros tipos de virus. Y la combinación del tratamiento se realiza con drogas antirretrovirales de inhibición a retrotranscriptasa, ya sean no nucleócidos o nucleócidos, y algún tipo de inhibidor de proteasa o integrasa, por lo cual se puede concluir de que el tratamiento o las drogas que se realizan pueden ser en cualquier fase del ciclo de vida del virus. Pero no se recomienda usar solo dos tipos de retrotranscriptasa, inhibidores de retrotranscriptasa nucleócidos nucleótidos, ya que presentan una menor capacidad de tratamiento. De forma de conclusión, mencionar el gran rol que tiene el tecnólogo médico en lo que es el diagnóstico de esta patología, su avance y su cronicidad, teniendo en cuenta distintos factores y antecedentes que puede presentar el paciente. Teniendo en cuenta que el virus del VIH es algo muy actual y algo muy presente en distintos países, exclusivamente en Chile. Esas son mis referencias y muchas gracias.